Amados hermanos y hermanas en Cristo, Proverbios 35 señala que toda palabra de Dios es limpia o pura. Dios consignó toda su palabra de forma perfecta en la Biblia y quiere que sus hijos también sean perfectos e irreprensibles. Ahora, ¿qué significado tiene el vocablo irreprensible o intachable? El diccionario lo define como alguien sin culpa, sin falta, impecable y perfecto. A menudo decimos que una persona es irreprensible cuando es íntegro. En el capítulo 1 del libro de Job se menciona a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal, es decir, irreprensible. En realidad, Job no había desechado de su corazón toda huella de maldad. Cierto es que no pecaba de obra y era íntegro y honesto, cuidando de huérfanos y viudas. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando aún el Espíritu Santo no había venido a este mundo, se le consideró irreprensible. Sin embargo, cuando enfrentó diversas pruebas en su vida que Dios permitió, Job descubrió lo que había en lo más profundo de su corazón. Por eso, pudo limpiar esa parte de su ser interior. Job era irreprensible en sus hechos y estilo de vida. No obstante, a través de esas pruebas fue más allá de esa perfección o corrección externa y alcanzó a ser completamente intachable. Por eso, debe entender este nivel de integridad y rectitud que Dios desea que alcancen sus hijos. No se trata de ser impecable exteriormente, tal cual era Job al principio. Solo alcanzará a ser perfecto si cultiva los frutos del Espíritu Santo en su corazón santificado, puro y sin mancha. Lo que Dios quiere es que no peque, sea íntegro y anhele ser perfecto, llenando su corazón con los frutos del Espíritu Santo. Personajes bíblicos como Elías, Enoc, Abraham y Moisés fueron puros y perfectos. No obstante, hubo uno más perfecto e inmaculado que todos ellos. Este es nuestro Señor. Mateo capítulo 12, del versículo 19 al 21, muestra la perfecta corrección de Jesús. Si comprende este pasaje en su total dimensión, podrá cultivar esta cualidad de ser irreprochable. Ahora, veamos cada aspecto de este atributo que tenía el Señor. El primer factor es que nunca contendió con alguien. Durante su ministerio, Jesús nunca tuvo un conflicto o disputa. Todo lo hizo en paz y sin quejarse. Como fue criado por padres de buen corazón, desde su infancia el Señor obedeció la palabra de Dios. Y durante su ministerio público compartió el Evangelio, sanó todo tipo de enfermedades y dolencias, y acogió a los desamparados, dándoles esperanza. Sin embargo, a pesar de que el Señor solo hizo buenas obras, hubo quienes lo rechazaron y se opusieron a él, y trataron de matarlo. La mayoría de estos detractores eran personajes de autoridad en la sociedad judía. En efecto, eran los sumos sacerdotes y escribas, maestros de la ley y fariseos. Afirmaban que creían en Dios y obedecían la ley mosaica. Jesús lo había señalado en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estos difamadores no podían soportar que su maldad fuera revelada al contrastar su carácter con la persona del Señor. Por eso lo persiguieron, lo condenaron al ostracismo y se le opusieron. Y en su obsesión por atraparlo, lo probaban continuamente. Aunque el Señor sabía de sus malas intenciones, nunca los confrontó con odio o resentimiento. Repito, Jesús sabía de la maldad en sus intenciones. No obstante, los trató con bondad y amor. Y a pesar de que les hablaba con misericordia y sabiduría para que pudiesen darse cuenta de la verdadera voluntad de Dios, no reaccionaron. Jesús no los atacaba ni los ofendía, más bien les enseñaba para que pudieran abrir su entendimiento y despertar espiritualmente. Pero si rechazaban lo que les decía, el Señor no discutía ni argumentaba. En cambio, se alejaba del lugar discretamente y en silencio. ¿Recuerdan cómo se comportó el Señor cuando fue arrestado por los soldados judíos e interrogado por el sumo sacerdote antes de llevar la cruz para cumplir la providencia de la salvación?
A pesar de que era sin pecado, Jesús no discutió ni apeló. Lo poco que dijo fue para que el pueblo entendiera la providencia de Dios. Incluso cuando se le dio la oportunidad para hablar en su defensa, no dijo ni una sola palabra. Aun cuando sufrió injustamente, el Señor Jesús no se quejó, porque quería cumplir perfectamente la providencia de Dios. Incluso tuvo compasión e intercedió por aquellos que, instigados por el maligno, lo condenaron, lo golpearon y lo trataron de matar, a pesar de ser inocente. Hermano, si alguien no lo ha herido ni lo ha perjudicado, ¿acaso le guardaría resentimiento o le tendría animosidad simplemente porque no le gusta cómo hace las cosas o porque no opina como usted? ¿Cómo reaccionaría si repetidamente enfrenta una circunstancia injusta? ¿La soportaría o terminaría quejándose o discutiendo? ¿Toleraría si alguien malinterpreta sus intenciones, inventa mentiras y lo culpa con maldad injustamente de algo que no ha hecho? Ahora, si reacciona discutiendo y vociferando, eso querrá decir que no ha cultivado en su corazón esta cualidad de ser perfecto e irreprochable. Hermano, ¿alguna vez ha sentido que no soporta a alguien o que no puede aceptar lo que está haciendo porque piensa que está mal? Incluso si eso lo lleva a una discusión o un enfrentamiento, tal vez desea que el otro se dé cuenta y se corrija. Pero si no lo hace y más bien se resiente con usted, ¿cómo reaccionaría? ¿Estaría disgustado e irritado? ¿Estaría resentido? Entonces, la relación entre ambos se deterioraría aún más. Si aquellos que confrontaron con maldad al Señor lo hubieran entendido, se hubieran arrepentido y hubieran abierto su mente y corazón, el Señor les habría hablado. Sin embargo, como Jesús sabía que no lo harían y que lo más probable es que cuestionarían con violencia su palabra, el Señor evitó ese enfrentamiento y no habló. Hermanos, les pido ahora que vean cómo reaccionan si alguien se opone a lo que piensan o proponen en ese mismo contexto. Es decir, si se obstinan en imponer su propio criterio, no reflejarán el carácter del Señor, que no discutía ni nadie podía reprocharle algo. No obstante, si sabe y cree que algo es justo de acuerdo con la palabra de Dios, no deberá insistir en su propio criterio de justicia. Si ya es maduro en la fe, no impondrá su forma de pensar ni tampoco levantará la voz al hablar. Tampoco se enojará ni discutirá. Ahora, no solo se trata de enojarse o levantar la voz. Incluso si esa molestia no se expone, pero está disgustado con alguien porque no piensa igual que usted, o si persiste obstinadamente en su autoconcepto de justicia, es que aún tiene ese atributo negativo de polemizar, contender y querer imponer su criterio o argumento. Si todavía tiene en su corazón esa tendencia por discutir o argumentar, si aún tiene enraizado ese carácter díscolo, primero deberá admitir que la causa está dentro de usted. No deberá culpar a los demás. Debe ser consciente que aún tiene esos atributos de malicia que lo hacen incubar malos sentimientos. Por eso, deberá esforzarse por eliminar esa maldad. Si está afligido y no tiene paz, no es porque otros lo aflijan. La razón es que su corazón es egoísta y mezquino y no puede entender a los demás. No tiene empatía por otros y su forma de pensar y criterio provocan choques y desencuentros con los demás. ¿Acaso un pedazo de algodón hace ruido si se golpea contra otro objeto? Les doy un ejemplo. Si llena un vaso con agua, clara y limpia, sabrá que el agua seguirá estando limpia, incluso si agita el envase. Ahora, digamos que vierte agua sucia en ese mismo vaso. No tiene que ser agua completamente contaminada. Solo eche agua sucia y no potable que tenga restos de comida. Si deja el vaso sin agitarlo por unos días o solo unas pocas horas, el agua se aquietará y los residuos se asentarán en el fondo del recipiente. Si mira solo la superficie, parecerá que el agua estuviera limpia, pero en realidad es agua sucia. Tiene restos de comida y residuos en el fondo.
Si agita el vaso, entonces esos restos volverán a subir. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Sin embargo, repito, digamos que deja el jarro sin moverlo por unas horas. Esos desechos se posarán nuevamente en el fondo de la copa y el agua se vería limpia y pura. Lo mismo ocurre con usted. Digamos que tiene maldad, malos sentimientos y odio en su corazón. No obstante, por el momento las circunstancias en su vida están bajo control. En su entorno hay paz. Dios lo bendice y le responde sus oraciones. En esas condiciones, los atributos de maldad en su corazón no se agitarán ni saldrán a la luz. Sentirá que no hay maldad en su ser. Creerá que ha cambiado, pero ese no es el fin. Dios no lo va a dejar así. Dios busca su santidad. A veces permitirá ciertas pruebas que los zarandeen para que descubra esos residuos tóxicos o atributos malignos en su interior y así circuncide y santifique su corazón. Como no peca de obra voluntariamente, es posible que no descubra esas tendencias de la carne, es decir, esos pensamientos que se enfocan en satisfacer deseos pecaminosos y egoístas. Sin embargo, habrá situaciones y condiciones que lo llevarán a sentirse agobiado. Agitará su ser interno. Entonces, los malos sentimientos, el resentimiento y la ira se manifestarán. Y eso será de bendición. Esos malos sentimientos no se brotan por arte de magia de la nada. Nadie los ha plantado en su corazón. Más bien, siempre han estado ahí y por eso, en ciertas circunstancias, se revelarán. Si en una situación determinada pierde la paz e incuba sentimientos pecaminosos y de maldad, eso mostrará que todavía tiene esa naturaleza pecaminosa en su corazón. Por eso, deberá desechar toda forma de maldad de su ser interior tan pronto la descubra. Si reflexiona honestamente sobre sí mismo, rechaza esos atributos negativos y se esfuerza por desecharlos, llegará a ser irreprensible como el Señor Jesús. Y en esa misma medida, no tendrá malentendidos ni discusiones con otros. Dios lo amará. Y si injustamente enfrenta alguna dificultad, Dios obrará en usted y por usted. Todo obrará para su bien. Dios lo bendecirá en todo lo que haga y en toda área de su vida. Para eso, deberá reflejar el carácter irreprensible de nuestro Señor. La segunda cualidad para ser irreprensible es no levantar la voz ni hablar en forma estridente. Cuando levanta la voz, exterioriza el deseo de destacar o impresionar, es decir, busca que otros se fijen en usted. Sin embargo, el Señor Jesús, siendo Hijo de Dios y manifestando innumerables señales y maravillas, nunca se jactó de sí mismo, sino que siempre actuó con humildad. Así lo mencionó en Juan 17:4, al decir: Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Es decir, en todo lo que hizo el Señor, dio gloria al Padre. ¿O acaso cree que sanó a los enfermos para su propia gloria? Claro que no. Demostró poder solo para revelar a Dios, para que pudiera creer en Él, acceder a la salvación y entrar al cielo. Lo hizo para glorificar a Dios. Ya sea al efectuar milagros o predicar la palabra o lo que fuera que hiciera, el Señor solo reveló la gloria del Padre. A veces declaraba que era el Hijo de Dios, que ha venido a esta tierra para ser el Salvador. Se reveló de esa manera a sus discípulos. Lo hizo para que pudieran ser salvos, al creer que había venido a esta tierra para morir en la cruz, resucitar y ser el Salvador. Es decir, cuando fue necesario, el Señor se manifestó a sí mismo. Por eso, al escucharlo hablar y ver las señales que hacía, aquellos que tenían un buen corazón podían creer que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador. Pero muchos, en su maldad, no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. En cambio, lo calumniaron, acusándolo de infamar a Dios. Sin embargo, el Señor no se amilanó ante tales calumnias. Sea que lo reconocieran o no, Jesús caminó sin quejarse y en silencio por la senda del sufrimiento,
llevando la cruz para convertirse en el Salvador de la humanidad. Como el Hijo de Dios Creador, en el principio el Señor también obró junto con el Padre en la creación del cielo y de la tierra. Incluso estando sujeto al desdén y al desprecio del pueblo, prosiguió por el camino de la cruz, solo con gratitud. Esto indica que no tenía nada de ego ni apego a su vida. Mateo 27, 42, 43 describe una escena desgarrante y dice, a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Así es como muchos increparon e insultaron al Señor, estando clavado en la cruz. No obstante, incluso en esos momentos, el Señor no alardeó de sí mismo, diciendo que era hijo de Dios. Por eso, pudo obedecer la voluntad del Padre hasta la muerte. Cuando se es intachable o irreprensible y se obedece la voluntad de Dios, Dios mismo lo reconocerá y exaltará incluso si uno no lo hace. Filipenses 2, del 9 al 11, dice, como Dios exaltó a Jesús, y cito, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, incluso el diablo, Satanás y los demonios obedecen al nombre de Jesucristo. Aún las enfermedades y los gérmenes desaparecen cuando se les ordena en el nombre del Señor. Y es que incluso las tinieblas deben obedecer a su nombre. Sin embargo, no debe malinterpretar esta palabra. Esto no significa que solo porque use y ordene en el nombre del Señor, el maligno huirá y las enfermedades y gérmenes desaparecerán. No siempre es así. Hay un principio de justicia que debe respetarse. Y es que los que no han guardado la ley de Dios no tendrán la autoridad del Señor sin importar las veces que digan su nombre. Si no vive de acuerdo con la palabra de Dios ni obedece su voluntad, no tendrán esa autoridad. No obstante, si realmente vive en la luz, el enemigo no lo podrá tocar. El capítulo 5 de Primera de Juan menciona que el maligno no podrá tocar a aquellos que no practican el pecado. Y Primera de Juan 3, del 21 al 22, agrega, si su corazón no lo condena, tendrá confianza delante de Dios, y cualquier cosa que le pida la recibirá de Él. Este también es un principio del reino espiritual. Si no hay culpa en su corazón, recibirá todo lo que pida en el nombre del Señor. Incluso el diablo y las tinieblas huirán en el nombre de Jesucristo. Este fundamento también opera a la inversa. Esto es, si vive pecando y no obedece la palabra de Dios, no importa las veces que pida en el nombre del Señor o que trate de alejar al maligno. No lo podrá hacer porque sus hechos no lo respaldan. Primero, deberá arrepentirse por haber pecado y así derribará todo lo que obstaculice su relación con Dios. Una vez que lo haya hecho, deberá orar en el nombre del Señor y el diablo huirá. De esa manera, Dios le dará autoridad para hacer que toda rodilla se doble en el nombre del Señor Jesucristo. Filipenses 2:11 menciona que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que en ningún otro nombre hay salvación, únicamente se es salvo en su nombre y por su preciosa sangre. Esa autoridad de su nombre se sustenta en que el Señor, siendo irreprensible y sin culpa, obedeció al Padre hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Todos debemos reflejar en nuestro estilo de vida a nuestro Señor. Si es humilde e irreprensible, resplandecerá en el cielo y en la Nueva Jerusalén. Lucas 14:11 señala, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y 2 Corintios 10:18 agrega,
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos, por favor, jamás presuman de sí mismos, ni traten de impresionar a otros. Sean humildes y esfuércense para que Dios los elogie. Si Dios, el Señor de las huestes celestiales, lo aprueba y enaltece, ese será el elogio verdadero. Sin embargo, incluso si Dios lo exalta, su corazón deberá anhelar darle toda la gloria a Él. Por eso, siempre debe chequear su corazón. Por ejemplo, los que recién se han convertido dan gracias y gloria a Dios por todo, incluso por las cosas pequeñas. No solo por grandes milagros, sino por todo, y se gozan porque Dios responde a sus oraciones. No obstante, a medida que crecen en su vida de fe y ocupan algún cargo o puesto en la iglesia, revelan ese deseo oculto de quedarse con la gloria de Dios y presumen de su labor y servicio. Y es porque cuando recién se convierten, sabe que aún no tienen una fe sólida ni firme, y que cuando recibe respuesta a alguna petición ha sido producto de la gracia de Dios. No obstante, a medida que su fe crece, su convicción en que la gracia de Dios es la que actúa en su vida, va menguando. Afirma que quiere darle la gloria a Dios, pero resalta su ardua labor o servicio en la iglesia. Esta clase de corazón no refleja la perfecta integridad del Señor, quien jamás se jactó de sí mismo, sino que en todo y por todo solo dio la gloria a Dios. Un ejemplo es el apóstol Pablo, quien glorificó en gran manera a Dios, realizando milagros asombrosos con el poder del Señor. Podemos leer su sincera confesión en 1 Corintios 15:10, y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo siempre estaba agradecido por la gracia y el amor del Señor, y en todo lo que hizo glorificó a Dios. Nunca se exaltó a sí mismo, jamás presumió de su educación ni de su conocimiento académico, ni por tener la ciudadanía romana. En cambio, únicamente glorificó a Dios y al Señor, afirmando que todo lo que había hecho era solo por la gracia de Dios. Hermano, cultive un corazón intachable, justo y perfecto. Y en todo lo que haga, siempre dé la gloria a Dios. Así, Dios también lo glorificará y exaltará. Con esto cierro. Hoy hemos hablado de esta cualidad del carácter del Señor Jesús de ser irreprensible. Nunca gritó ni se jactó de sí mismo. Esta cualidad de su carácter fue producto de su bondad, humildad y amor espiritual que llenaron su ser interior. Por eso, todo cristiano debe anhelar transformar su corazón con la palabra de verdad. Siempre deberá tener presente lo que el Señor haría o diría en una determinada circunstancia y ser cauto con lo que dice y hace. A medida que se esfuerce en este sentido, podrá cultivar esa cualidad y virtud de nuestro Señor, de ser irreprochable. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre hablen y actúen con el mismo corazón y carácter de nuestro Señor. Y así Dios pueda encomiarlos, tal como cita Cantar de los Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha.